Empezamos. La Segunda Guerra Mundial, jóvenes. Buenos días a todos los que acaban de entrar también. Eh, Tenemos acá diferentes imágenes que nos muestran la conflictividad, el desastre y también el, el, el afán de querer conquistar ya territorios para poder obtener diferentes, se puede decir, beneficios comerciales. En la lucha inalcanzable en el cual lo que más va a preponderar, al menos actualmente, es el tener una buena economía estable, ¿ya? Para que estos países puedan surgir. Pero para tener una buena economía estable tenemos que también preponderar a protegernos ya de los países que pueden ambicionar a tomar territorios. Entonces, lo que Hitler hizo es tenerlo todo una sola vez, conquistando rápidamente territorios y a la vez generar economía con esto. Entonces, si lo hacemos rápidamente, podemos de alguna manera incluir de que el proceso de la guerra no sea tan larga y no pueda desgastar o haya un desgaste fiscal de su economía. Pues eso es lo que no quiere él. Entonces, Alemania salió de una guerra, Alemania salió de una primera guerra mundial donde tenía que pagar, ¿ya? Por el Tratado de Versalles tenía que pagar dinero a los países que habían triunfado, que eran los aliados. Entonces Alemania como tal preponderaba su economía en manos de las empresas extranjeras. Y entonces la gran mayoría de las empresas extranjeras que se encontraban más o menos en los territorios alemanes, como en general de los que alguna vez fueron prusos o austriacos, eran de dueños judíos. Entonces él va a preponderar y va a canalizar toda esa rabia, todo ese odio de parte de estos maltratos de los extranjeros hacia sus conciudadanos a los judíos o a los que tienen poder en la Alemania. Entonces, los que tenían poder en Alemania básicamente eran los judíos porque eran los que tenían casi todas las empresas en su poder. Y además también hay que recordar que la gran mayoría de los millones de judíos que existían en Europa estaban, en este caso, diversificados en las diferentes ciudades de Alemania, como Austria y también Polonia. O sea, estaban por ahí nomás, cerca a lo que se refiere el poder alemán. Entonces, vemos acá cómo es que él influye o canaliza ese poder hacia el maltrato de los judíos, tan solo por el simple hecho de que ellos tenían el poder sobre los alemanes, porque consideraba que los alemanes eran una raza aria que no tenían que estar debajo de alguien. Entonces, para ese tema, tenía que usar su oratoria y poder de alguna manera convencer con su pasión ¿ya? Y con su gana de decir las cosas a su pueblo alemán. Seguimos entonces. ¿Qué inicia la guerra? Hablamos anteriormente de los procesos de algunos de los personajes importantes e influyentes en estos aliados y también en las potencias del eje. Las potencias del eje en este caso Italia, Alemania, ¿ya? Son las potencias que van a influir de manera negativa, se puede decir así, Japón, ¿ya? La potencia de los aliados va a estar relacionada con Inglaterra, Francia y también la Rusia de Stalin. A ver, entonces, vamos a ver acá. Campaña de Polonia. ¿Qué sucede acá? Sabemos que este señor Hitler, como también hablamos en la historia anterior, ya había tomado el poder de Alemania cuando Hindenburg, que era su primer canciller en el cual él lo apoyaba, fallece de una enfermedad. Ya Hindenburg, que era antiguo general importante de la Primera Guerra Mundial de Alemania, llega a fallecer. Entonces, como tal, para seguir su política, él toma el mando de este señor en el cual había generado respeto en Hitler. Entonces, al fallecer Hindenburg, la posición de poder de terminar su, digamos, su gobierno de canciller lo toma Hitler. Creo que Hitler de alguna manera hace que este poder se alargue hasta más años. Entonces, en el año 1933 toma el poder. En el año 1936 comienza a hacer su expansión de su propia ideología, ¿ya? Nacional comunista. Luego vemos en este caso que en el año más o menos posteriores a estas, 1937-38, se recordaba de que la posesión de este Sacro Imperio Romano Germánico en los años de la Edad Medieval eh, estaba unificado entre Prusia, o sea, Alemania, y Austria. Por ende, él que había nacido en una ciudad fronteriza entre Austria y Alemania, porque había nacido en Austria, quiere recuperar ese territorio y unificar a Alemania, y lo hace.
¿Está bien? Unifica Alemania. Por otro lado, vemos de que quiere anexar también Checoslovaquia. Por eso el tema de la imagen del dibujo que estaban viendo en el video, en el cual intervienen ya los países aliados, la Liga de las Naciones, como lo quieren llamar. Entonces, Daladier, presidente francés, y el primer ministro Chamberlain de Inglaterra van y hablan con este señor Hitler para llegar a un acuerdo. Hitler dice, ah, bueno, entiendo, pero igual yo me quedo con Austria, entonces aprovecha esa idea y toma Austria, pero no va a intervenir supuestamente Checoslovaquia, ¿no? Para no originar una guerra, un conflicto, un malestar en las otras naciones, cosa que los meses sí lo hace. Entonces, un compañero de la misma política de Chamberlain, Winston Churchill, lo reclama, pues no sé cómo ven en el video, de que esta idea diplomática con este señor Hitler no funcionó y por ende hizo una mala maniobra política. Entonces, eso hasta ahora se dignifica como digamos, un tropiezo mayor en el poder político de Chamberlain. Entonces Chamberlain renuncia más adelante, ¿ya? Y le va a dar poder a Winston Churchill. Esto más o menos dejó de que Hitler avanzara en su expansión, de poner en sus manos todo el territorio europeo. Sobre todo conquistar Francia por conflictos ya de años anteriores que tenían con este país, y tomar de Francia hasta lo que se refiere Rusia o gran parte de Rusia, lo que es la ciudad de Moscú. Todo ese territorio quería él. Más allá de poseer otros lugares, él quería poseer todo ese territorio, porque había riqueza comercial y riqueza de petróleo en Rusia que le convenía obtener. Entonces era su idea más o menos, ¿no? Bien, invade la guerra inicia con la invasión el 1 de septiembre a Polonia. Supuestamente había firmado un pacto con la URSS, ¿ya? Por, con la Unión Soviética, en ese tiempo dejaba de ser Rusia. La Unión Soviética había firmado a Stalin con Hitler. Bueno, Hitler en realidad era anticomunista, de hecho no deseaba hacer alianzas, pero le convenía en este caso para no intervenir en Polonia, pero a los meses siguientes él invade Polonia a la mitad y la Unión Soviética después de unos meses, bueno, si él está invadiendo la mitad, yo voy a invadir la otra mitad de Polonia. Se consideraba que los polacos después de haberse construido como nación después de unos años, son invadidos nuevamente. Entonces, 1939, a los 2 días de invasión, el 3 de septiembre, ya más o menos en la mañana, el señor Chamberlain le declara la guerra a Hitler y lo mismo hace Francia a las horas siguientes. Entonces esa conquista se le llama en realidad una guerra relámpago. Como le dije, Hitler no quería hacer que la guerra demorara porque si no va a invertir en su economía y va a ser un desgaste, digamos, se puede decir inapropiado. Entonces ya sabemos cuáles fueron las causas anteriormente, ¿cierto? Las causas por las cuales él renuncia al Tratado de Versalles, conquista territorios y los países, digamos, de los bandos aliados no intervienen. Entonces, en esta causa coyuntural, que es el inicio, va a ser la invasión a Varsovia, la campaña a Polonia. Varsovia, la capital de Polonia. Conquistada Polonia durante un mes, hasta varios meses, eh, los, los polacos renuncian a la guerra al año siguiente, ¿ya? Por lo cual aceptan su invasión. Bueno, Varsovia capitula, o sea, hace una paz, un tratado en el cual aceptan que los alemanes van a entrar el 27 de septiembre de 1939 y establece una línea se puede decir, limítrofe entre los rusos y alemanes, los soviéticos y alemanes, ¿no? Entonces, acá es donde más o menos él desea, como le dije anteriormente en su oratoria que expresaba su pueblo alemán, lo más importante era que esta raza aria creciente y por ende poder eliminar a todos los que estaban en el poder. Entonces ahí ponía digamos, sus ganas, esta rabia, esta cólera de culpar a los judíos. Entonces, como los judíos estaban entre Austria, entre Alemania y Polonia, entonces conquista primero estos territorios y a estos judíos los encierran, ¿verdad? En los campos de concentración y quienes estaban a cargo de estos campos de concentración era la seguridad privada de él, llamada la SS, que estaba a cargo este general que era el primer o uno de los primeros seguidores de Hitler, llamado Himmler. Bien, entonces, estos campos de concentración más adelante tuvo como resultado 6 millones de judíos muertos y fallecidos,
¿ya? Y por los cuales se utilizaron como experimento. Más adelante se lo voy a contar. Bien, entonces invade Dinamarca y Noruega por sus minerales en abril de 1940, ¿ya? Es lo que más o menos va a hacer este señor Hitler. Invade Dinamarca, Noruega en su totalidad, por lo cual convence a la gente que sí se puede hacer las cosas, entonces se puede lograr porque tiene buenos resultados, ¿ya? Por tanto, en ese año, en 1940, Mussolini, viendo que sus resultados son positivos, decide intervenir en la guerra porque dice que estoy yendo al bando ganador, así que no me conviene participar. Entonces, se une a él. Al igual que Bulgaria también se une a él, ¿ya? Y en este caso, vamos a tener entonces potencias que van a intervenir en la guerra o países que van a entrar en la guerra. Entonces acá vemos la campaña hacia Francia. Viendo que esta posibilidad era cierta, entonces su posibilidad de acrecentar su territorio y por ende invadir lo que alguna vez no pudo en la Primera Guerra Mundial los nazis, van a la guerra hacia Francia. ¿Ya? En esta campaña hacia Francia los franceses estaban apoyados por los aliados ingleses, ¿ya? Eh, Primero ocuparon Holanda, Bélgica, Luxemburgo, países que habían decidido no participar en la guerra, pero lamentablemente los conquistaron. En 48 horas fue rápida el ataque el ataque germano, ¿ya? Donde los tanques Panzer, se puede decir así, ya conquistaron rápidamente estos países. En mayo de 1940 estos países estaban totalmente anexados a Alemania. Defensa de la línea de Maginot. La línea de Maginot viene a ser en realidad donde se dio la gran lucha de la Primera Guerra Mundial, donde fue digamos, las barreras de protección de los franceses que se pensaba que iba a funcionar nuevamente, ¿ya? Eh, Esto no funcionó en realidad. Los franceses se equivocaron. En esta cuestión, la guerra funcionó para los nazis, para los alemanes, y entonces invadieron por el norte, como también en el este de Francia, todo lo que era la barrera francesa, y también ingleses, porque apoyaban a los franceses. Ya en Dunkerque, que es una pequeña ciudad cerca a las playas de Francia, los marines que quedaban estaban huyendo. Se puede decir que eran unos 300.000 soldados, tanto entre franceses como ingleses, que habían traído de los barcos de Inglaterra para que huyan a Londres. ¿Qué pasó? Se dice que no se sabe por qué, ya en discusión, los historiadores dicen de que no se sabe por qué Hitler no pudo eliminar a estos 300.000 soldados que estaban huyendo porque era más fácil, ya que en tierra. Entonces, pues nadie sabe por qué decidió no atacarlos. Entonces, lo que sí sabe es que ellos huyeron. Entonces, huyeron, ¿ya? Y él invade París. El 13 de junio, a los 2 días, Verdún, una ciudad importante de Francia. Francia deja las armas, eso se llama armisticio francés, deja las armas y capitula. Capitula es la renuncia a la guerra. Entonces, capitulación de Compiègne, una ciudad de Francia, el 22 de junio del año 1940. Acá, toda Francia es conquistada. Entonces, para no hacer mella de maltrato hacia los franceses o quizás darle posibilidad de poder ser un aliado también a la vez, la mitad de Francia que pertenezca a Alemania y crear una otra mitad en la cual gobierne un francés que sea aliado de Alemania, ¿ya? Que pueda apoyar a Alemania, ¿está bien? Entonces ese era Petain. Petain era el general importante que influyó en la Primera Guerra Mundial. Era muy famoso porque había liberado a los franceses de los nazis o de los alemanes, pero en este caso estaba apoyando a los alemanes. ¿Pero qué pasó con Petain? Bueno, Petain solo decidió eh, referente a ellos solo decidió apoyarlos para que no maltrate a su gente, ¿no? Y se formó el gobierno de Vichy, porque la capital de ese territorio gobernado era Vichy, y ahí Petain estaba a cargo. Bien, este régimen autoritario colaborador con los nazis va a ser la Francia libre, se puede decir, no, perdón, la Francia ocupada, ¿ya? No ocupada, perdón, ¿ya? Y la Francia libre va a ser la que va a reclamar Charles de Gaulle, que había huido hacia Londres y estaba reclamando con un gran ejército a recuperar Francia. Por eso decía la marcha del movimiento de la Francia libre. Bien conquistado Francia, los nazis hacen este sistema llamado Nuevo Orden. ¿Qué quiere decir el Nuevo Orden? Quiere decir, consistía en germanizar Europa, germanizar Europa, es decir, toda Europa estar en las ideas de los arios, de esta raza aria, estar en las ideas políticas de Hitler, ¿ya? Bien, entonces en ese tiempo, como le dije, la cantidad masiva
de arrestos, tanto holandeses, porque no solo fueron judíos, fueron holandeses, eh, algunos franceses y por ahí también eh, algunos austriacos y polacos, fueron llevados a estas, bueno, a estos campos, ¿ya? Estos campos que al final fueron campos de maltrato, de matanza, donde hacían experimentos, se puede decir, con los gemelos, porque ellos creían que esos gemelos tenían una unidad entre sí y querían experimentar qué es lo que sucedía con esto. Y además querían experimentar también con algunos químicos que podían ayudar a la guerra. Entonces, los judíos fueron experimentos para ellos, ¿ya? Utilizaban estos experimentos para ellos con estos humanos. La SS, unidades que estaban encargadas, ¿ya? Las unidades especiales, fueron los que causaron esto junto a los médicos nazis que experimentaban con estos judíos en estos lugares de encierro. Bien, entonces esto llevó a que gran parte de ellos muera, ya como también de enfermedades por ahí, y así también originó la matanza de los 6 millones, como le dije, de judíos. Seguimos con el siguiente. Bien, hacia Inglaterra, como le dije, plan Z era conquistar Londres, pero para lograr conquistar Inglaterra hay que primero bombardearlo, porque tenía que cruzar mediante mar los alemanes y estaba protegido del mar, pues entonces hay que asustarlos a los ingleses. A los alemanes atacaron, bombardearon durante meses Londres, algunas ciudades principales de Inglaterra, en el cual todos los días era de gran miedo, de gran susto y la gente se escondía en sus sótanos que habían ellos incorporado en sus casas para no fallecer en este bombardeo que hacían los alemanes. Temerosos y con afluentes de la necesidad de liderazgo, en esos años, bueno, en ese año 1940, Winston Churchill toma el mando y hace sus diferentes frases como la que pregonaba en la llamada sangre, esfuerzo, sudor y lágrima para proteger Inglaterra de manos de los alemanes, porque a pesar de esta muerte que había a través de las lágrimas que se originaban y los bombardeos que había, este sudor de la batalla que tenían y este esfuerzo que podían darse, podían todavía vencer, porque los alemanes no habían conquistado, más sí asustándolos a través de los bombardeos. Hay una pelea entre la Fuerza Aérea, la Real Fuerza Aérea de los ingleses, la RAF, con la Luftwaffe alemán. Al final pierden los alemanes, la primera derrota alemana es esta, y bueno, hay una victoria en Inglaterra en la cual los alemanes cambian de rumbo, ya no quieren conquistar a los ingleses, van más bien a Rusia. ¿Por qué Rusia? Porque su intención era llegar hasta Moscú para tomar el petróleo de los rusos. Operación Barbarroja. Esta operación llevó a conquistar rápidamente lo que era la otra parte de Polonia, gran parte del sur de Rusia, de los soviéticos, lo que se refiere a Ucrania, entre otros lugares. Entonces, pero había una resistencia de los rusos, ¿ya? Los rusos del ejército siberiano, que era el ejército que se había vivido más al fondo de Rusia, en Siberia, se puede decir así, estaba apoyando a esto, a proteger ante los alemanes. Entonces, en este caso, intervienen también los fascistas italianos. La guerra demora porque ellos habían hecho un pacto los nazis habían hecho un pacto con los italianos, ya que quieren conquistar Grecia, van a apoyar a su conquista a Grecia. Y bueno, después de conquistar Grecia, regresan a Rusia para seguir golpeando a Rusia, pero demoran porque Moscú y Leningrado hay una gran resistencia de los rusos. Se dice que donde murió más gente de toda esta Segunda Guerra fue en realidad en Rusia, un promedio de 20 millones de muertos por la resistencia que ellos tuvieron contra los alemanes. Bien, vemos acá entonces en los otros frentes, en el Mediterráneo surge los Afrika Korps, que eran los militares bien preparados alemanes que van a protegerse de esta invasión inglesa en la cual ellos habían conquistado Egipto, por ejemplo. Entonces quieren tomar Alamein. Alamein es una ciudad importante en Alejandría, se puede decir en Egipto, ¿ya? Que va a ser para cruzar el canal de Suez, donde está de repente el canal más importante en el cual conecta Asia con Inglaterra. Entonces le convenía tomar ese territorio. Eh, Rommel, que es de repente el general más importante de Alemania en ese lugar, es conocido como el zorro del desierto porque conocía todo esto desierto y a su ejército le llamaban los Afrika Korps, ¿ya? Eran los enemigos más poderosos, se puede decir, del ejército alemán.
luchaban contra el ejército de Montgomery, que era un inglés, y ellos no podían resistir mucho. Y por otro lado, en el Pacífico ya los japoneses estaban invadiendo casi todo el Pacífico. Como bien decía, Asia para los asiáticos, eso es lo que querían los japoneses. Entonces, ¿por qué? Porque gran parte de Asia estaba a manos de empresas extranjeras, sobre todo ingleses y franceses. Ellos toman el mando, invaden gran parte de China, la capital principal de China, y invaden otras como Jutlandia, por ejemplo, hasta llegar a Australia, tomando una parte de Australia, de Nueva Zelanda, entre otros, ¿ya? Entonces, ellos para temerosos porque está cerca este ejército estadounidense, pero no intervenía, quizás puede intervenir, le hacen un ataque, un bombardeo en el cual nadie sabía. Se dice que en este tiempo se dice que el embajador de Perú que estaba en Japón, ya, había avisado al ejército norteamericano que iba a haber una guerra, un bombardeo, pero no le hizo caso. Entonces, bueno, es una historia en la cual puede decirse que Perú también influyó en gran parte. Hubo un bombardeo, muriendo miles de estadounidenses en Hawái, en el bombardeo de Pearl Harbor. Ya me parece que también hay una película de ello. Estados Unidos, digamos, hace una contra, después de un mes más o menos, en la batalla de Midway, pero no fue tan desastroso como lo hicieron los japoneses con los estadounidenses. Deciden en el Congreso, en el Senado, hacer una guerra, aceptar la guerra para que participen. Y bueno, entonces más o menos así está la guerra. Ya al fin de la contienda, más o menos en 1942-44, se cambia el rumbo. Los nazis ya no dejan de invadir porque están siendo, digamos, no está llegando su avance a donde se requería, ya que hay una gran resistencia entre diferentes naciones, ¿ya? Y eso va a ser demora, como le dije, en su guerra rápida, ¿ya? Pero en acá comienza a hacer una debacle alemán. En el Pacífico, el mar Coral es derrotado, los japoneses ya, por medio de MacArthur, el general estadounidense. En el Mediterráneo, Eisenhower, otro general estadounidense, apoya en Marruecos a los ingleses. Y luego en el Alamein es derrotado el general Rommel, uno de los generales más famosos de los nazis, contra el general Montgomery de Inglaterra. Luego vemos que los soviéticos resisten y con el comando de Zhukov, ¿ya? Eh, resisten a Stalingrado y derrotan a los alemanes. Luego los alemanes piden paz, o sea, ya no van a invadir a los rusos, pero los rusos quieren invadir Alemania ahora sí. Entonces comienzan a invertirse los papeles. En la campaña en Sicilia van al ejército de Mussolini. Mussolini es arrestado. Luego vemos el fin de la guerra. ¿Qué pasa con esta guerra? Bien, para finalizar la conferencia de Teherán, ahí se reúnen los tres líderes más importantes, ya Stalin, de los soviéticos, Winston Churchill de Inglaterra y este señor Roosevelt de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, quien había gobernado 3 veces Estados Unidos y es el único presidente que gobernó más tiempo en Estados Unidos. eh, Hicieron un pacto para poder invadir. Stalin quería tomar posición de todo Alemania, pero le dijeron, está bien, tú posees una parte de Alemania, pero nosotros queremos vencer a los alemanes, ya que Stalin no quería apoyar. Les convenció con eso, para que él tomara territorio de Alemania, si es que les apoya. Entonces, en el desembarco en Normandía, día D, aceptan liberar a dos países importantes, Italia y Alemania, perdón, y Francia. Liberan en Normandía a los franceses y en Italia, como arrestan a Mussolini, los italianos apoyan ahora sí a los aliados, ¿ya? Liberan a los países. Ofensiva de las Ardenas es la última ofensiva de los alemanes, eh, donde fracasan en realidad contra los aliados, ¿está bien? Y finalmente Hitler en abril, ya donde ya llegan a puertas de los alemanes, se suicida, como también hacen el fusilamiento de Mussolini. En ese mismo mes muere Mussolini y Hitler. Ya a los días siguientes cae Berlín. En la conferencia de Yalta, en ese lugar, aceptan que Alemania se va a dividir en 4 territorios, uno para los soviéticos, otro para los estadounidenses, otro para los ingleses y otro para los franceses. Alemania capitula, renuncia a la guerra el 7 de mayo, pero todavía hay una resistencia japonesa. Entonces, como el señor Roosevelt había fallecido de un derrame cerebral ahí en su despacho en la presidencia en Estados Unidos, toma el mando en ese mismo mes de abril, ya en Truman, el presidente Truman, que era vicepresidente, acepta el proyecto Manhattan donde dice de que van a utilizar sus primeras bombas atómicas y estos caen en Hiroshima y Nagasaki en 6 y 8 de agosto respectivamente, haciendo que Japón renuncie el 2 de septiembre a la guerra
de esta que había matado a un promedio de 60 millones de personas, donde se establece también la ONU para proteger a todas las naciones y a la vez se divide Alemania como se divide en dos ideologías de bloques el mundo, en Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, ahí termina entonces el tema de hoy día, ¿ya? Debemos cerrar este de acá.